Imagina un mundo donde la muerte ya no existe, donde puedes cambiar de cuerpo como quien cambia de ropa, y tu mente se almacena en servidores eternos. Suena como el mayor triunfo de la humanidad, pero tal vez sea su condena. Porque si borramos el límite del tiempo, ¿qué clase de humanidad queda al otro lado? Suscríbete para más historia del futuro. Todo comenzó como un sueño médico. Durante siglos, la humanidad luchó contra lo inevitable. El desgaste del cuerpo, la enfermedad, el envejecimiento. Cada avance en medicina prolongaba un poco más la esperanza de vida, pero la muerte siempre estaba ahí, al final del camino. Hasta que algo cambió. La biotecnología abrió puertas nunca antes imaginadas. Primero fueron órganos artificiales capaces de durar toda una vida. Luego, terapias genéticas que reparaban el ADN como si fuera un simple archivo. Más tarde, la clonación de cuerpos completos listos para recibir una nueva conciencia. El último paso fue el más radical: digitalizar la mente, transferirla, almacenarla. El yo convertido en datos. Lo que en un principio se presentó como un avance médico, curar enfermedades incurables, prolongar la vida de los más frágiles, borrar el sufrimiento de familias enteras, pronto se transformó en una promesa imposible de resistir: la inmortalidad. No vivir más años, sino vivir para siempre. Los primeros en acceder fueron los pioneros de la ciencia. Los millonarios que financiaban la investigación y algunos líderes que veían en ello una oportunidad histórica. Se hablaba de una nueva humanidad, una sociedad liberada del destino biológico, donde el tiempo dejaría de ser un límite. La noticia recorrió el planeta como un incendio. Por primera vez en la historia, parecía que el mayor enemigo de todos, la muerte, había sido derrotado. En los noticiarios se hablaba de esperanza. En las calles, la gente soñaba con reencontrarse con sus seres queridos para siempre. Y en los laboratorios, los científicos celebraban lo que describieron como el inicio de la eternidad. Pero detrás de esa euforia inicial se escondía una realidad mucho más compleja. Porque la inmortalidad no llegaría para todos, y pronto se convertiría en la mayor fuente de desigualdad que la humanidad había conocido. La inmortalidad no llegó como un derecho, sino como un lujo. Su precio era tan alto que en la práctica solo una élite diminuta pudo acceder a ella. Empresarios, políticos, magnates de la tecnología. Aquellos que ya controlaban el mundo encontraron la forma de asegurarse no solo poder, sino también tiempo infinito para ejercerlo. Pronto, la humanidad quedó dividida en dos: los mortales, que vivían sus vidas en la misma franja estrecha de siempre, y los eternos, que podían recorrer siglos sin envejecer un día. Lo que al inicio se presentó como un avance médico para toda la humanidad, se reveló como la mayor desigualdad jamás concebida.
las ciudades empezaron a reflejar esa división. En las zonas más ricas surgieron los llamados distritos eternos. Eran lugares cerrados, blindados contra la mirada de los mortales. Allí, la vida transcurría en un presente perpetuo. Las mismas personas, las mismas caras, los mismos gestos repetidos década tras década. Para quienes vivían fuera, esos distritos eran fortalezas del privilegio. Para quienes vivían dentro, eran burbujas en las que se podía fingir que el resto del mundo no seguía muriendo. El contraste era brutal. En los hospitales de los mortales seguían sonando monitores cardíacos que acababan en una línea recta. En los barrios pobres, la gente seguía enterrando a sus hijos, a sus padres, a sus amigos. Y sin embargo, al otro lado de la ciudad, había personas que ya no conocían el concepto de despedida, que nunca asistían a un funeral, que podían mirarse en el espejo durante siglos y encontrar siempre el mismo reflejo. La brecha no solo fue biológica, también se convirtió en política y económica. Cada año que pasaba, los eternos acumulaban más conocimiento, más experiencia, más redes de influencia. Gobernaban, invertían, dirigían ejércitos y corporaciones con la ventaja de siglos de vida. Frente a ellos, los mortales parecían niños, obligados a empezar de cero en cada generación. Con el tiempo, la percepción cambió. Los eternos dejaron de ser vistos como humanos. Eran considerados otra especie, intocables, inalcanzables, ajenos a los ciclos naturales. Y lo peor es que muchos de ellos empezaron a pensarlo también. La inmortalidad no solo los había separado del resto, también los había convencido de que merecían estar por encima. Para los mortales, la esperanza inicial se transformó en rabia. La inmortalidad, que alguna vez se imaginó como un triunfo colectivo, se convirtió en una humillación constante. Una prueba viviente de que la justicia, incluso frente al tiempo, seguía siendo imposible. Esa grieta invisible fue creciendo, y cada día que pasaba, la pregunta que todos evitaban hacerse se volvía más evidente. ¿Cuánto tiempo tardaría en convertirse en un abismo imposible de cerrar? Durante un tiempo, la ilusión de la eternidad pareció sostenible. Pero había un problema que nadie quiso mirar de frente. La población seguía creciendo. Cada año nacían millones de nuevos seres humanos. Pero los eternos nunca morían. El planeta comenzó a saturarse. Las reservas de agua se redujeron. La comida se encareció. Las ciudades se desbordaron. La Tierra, ya debilitada por siglos de explotación, empezó a mostrar síntomas de agotamiento irreparable. ¿Cómo sostener una humanidad en la que una parte nunca desaparece? En los consejos de los eternos, la respuesta fue tan lógica como despiadada. Había que limitar los nacimientos. Ellos no morían, seguían acumulando siglos de existencia, y ahora veían que los recursos no eran infinitos. Querían reservarlos para sí mismos. Así comenzó la era de la restricción demográfica. Se establecieron cuotas mínimas, permisos imposibles de conseguir, procesos burocráticos interminables. La mayoría de los mortales nunca tendría derecho a traer un hijo al mundo. Para los eternos, la medida era una necesidad. Para los mortales, fue una condena doble.
no solo seguirían envejeciendo y muriendo como siempre, sino que ahora se les negaba incluso la continuidad de su linaje. Familias enteras quedaron condenadas a extinguirse en una sola generación. Las calles comenzaron a llenarse de protestas. Movimientos clandestinos luchaban por el derecho a nacer, a existir, a heredar un lugar en el mundo. Pero los Eternos, atrincherados en su poder, no estaban dispuestos a ceder. Ellos gobernaban el tiempo, y con él, el destino de todos los demás. Entre todos los problemas que la inmortalidad había traído, surgió también otro dilema inquietante: la identidad. ¿Seguía siendo humana una persona que había vivido siglos en distintos cuerpos? ¿Era la misma conciencia o solo una copia de datos que se repetía una y otra vez? Las transferencias de mente se perfeccionaron hasta permitir duplicados, versiones enteras de un mismo individuo coexistiendo en diferentes lugares. ¿Cuál de ellas era la verdadera? ¿O acaso la inmortalidad había disuelto lo que entendíamos por humanidad? Muchos Eternos, tras siglos de vida, ya no pensaban como humanos. Habían visto demasiado, acumulado demasiado. Algunos empezaron a borrar recuerdos enteros para no enloquecer. Otros se convirtieron en algo distinto. Mentes eternas en cuerpos desechables, seres ajenos a todo lo que alguna vez definió lo humano. La grieta entre eternos y mortales se había convertido en un abismo imposible de cerrar. De un lado, una minoría inmortal que controlaba el tiempo, la política y los recursos. Del otro, una mayoría condenada a morir y a la que incluso se le negaba el derecho a traer hijos al mundo. La tensión, contenida durante décadas, finalmente estalló. Las primeras rebeliones comenzaron en silencio. Sabotajes, fugas de información, intentos desesperados de acceder a la tecnología prohibida. Pero pronto la resistencia se convirtió en enfrentamiento abierto. En muchas ciudades, las masas mortales se levantaron contra los distritos cerrados de los Eternos, intentando romper las murallas que los separaban. El mundo se dividió en dos realidades irreconciliables. Los Eternos, armados con siglos de conocimiento y tecnología avanzada, luchaban por preservar un orden que garantizaba su dominio. Los mortales, desgastados pero innumerables, peleaban por algo más simple: el derecho a existir, a vivir y morir en libertad. Las imágenes de aquel tiempo quedaron grabadas para siempre. Ciudades ardiendo, laboratorios saqueados, Eternos perseguidos por multitudes enfurecidas, mientras en los servidores ocultos millones de conciencias digitales aguardaban sin cuerpos, como espectros de un futuro roto. La inmortalidad, que había nacido como la mayor promesa de la humanidad, se revelaba ahora como su mayor maldición. Y en medio de ese caos, una verdad se hizo evidente. No era solo una lucha por la vida o la muerte. Era la guerra por decidir qué significaba ser humano en un mundo donde algunos ya no lo eran. Tras siglos de lucha, quedó claro que la inmortalidad no era la respuesta, sino el origen del mayor conflicto de la humanidad. La promesa de vencer a la muerte terminó dividiéndonos, enfrentando a quienes controlaban el tiempo contra quienes solo querían vivirlo. Y entonces, la pregunta del inicio volvió con más peso que nunca.
¿Qué clase de humanidad queda al otro lado cuando el tiempo deja de ser un límite? Quizás la inmortalidad no sea una victoria, sino la condena definitiva. Y tal vez, lo que da sentido a la vida no sea vencer a la muerte, sino aceptar que todo tiene un final.